tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York? Qué bueno estar con todos ustedes aquí nuevamente en Punto de Vista, que cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Estamos en vivo este y todos los jueves a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook, MNN, el barrio Firehouse Communities Media Center, donde pueden compartir el enlace y dar su punto de vista. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Estaremos transmitiendo este programa por los cables de Manhattan en Spectrum Canal 34, Verizon Fios Canal 33, RCN Canal 82. Esto mientras dan los últimos toques de vanguardia a nuestras nuevas instalaciones de la planta principal de MNN en la calle 38 y 10ª Avenida. También ahí pueden ver en nuestras instalaciones a partir de este otoño, a pocos pasos de Hudson Yard, en Penn Station y Port Authority, MNN estaremos en la calle 38 y contará con instalaciones de producción de última generación y albergará el Centro de Educación de Medios de Nueva York, de la ciudad de Nueva York. Estamos impacientes por mostrarles nuestro nuevo hogar de Manhattan Neighborhood Network. Así que también este programa es transmitido en el condado del Bronx por BronxNet TV, Optimum Canal 69. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, MNN New York City, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. De igual manera, como siempre, les recordamos a ustedes que nuestros programas son retransmitidos nuevamente a través de los domingos por diferentes canales, por Spectrum Canal 67, Verizon Fios Canal 36 y RCN Canal 85. Hoy vamos a estar hablando de diferentes tópicos. Tenemos un invitado, el sociólogo Juan Miguel Pérez, con el cual estaremos hablando de la actualidad de la República Dominicana. Estaremos hablando todo lo que tiene que ver con la comunidad haitiana y como siempre, tenemos otros temas. Aparte de esto, hoy íbamos a tener como invitado a Manolo Marrero, que es portavoz del grupo parlamentario, una delegación que vino de las Canarias hoy a las Naciones Unidas, la cuarta Comisión de Defensa de los Derechos de la autodeterminación y el colonialismo a nivel mundial en la ONU. Ellos estaban, la delegación era para abogar por la defensa de los derechos de Sahara del Occidente, allá en las Canarias. Sin embargo, hay un problema de comunicación, por lo cual en una próxima programación vamos a estar con Manolo Marrero, que es el representante, el vocero de esta delegación que hoy vino a la cuarta comisión de descolonización de las Naciones Unidas en el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida una vez más a Juan Miguel Pérez, sociólogo de la República Dominicana y que ustedes lo han visto muchísimas veces en otros programas. Un hombre que siempre tiene una posición bien clara respecto a nuestra realidad. Qué bueno tenerte, Juan Miguel, qué bueno tenerte con nosotros. Como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos, por esta acogida, la acogida de siempre, y un saludo muy especial a todos nuestros amigos y amigas, compatriotas que están en los Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros. Y es bueno hablar de nosotros,
la sociedad dominicana. Qué bueno tener un sociólogo de tu altura, una persona que escribe, que ha estado como intelectual hablando de nuestros temas. Y es bueno hablar contigo acerca de cuál es la perspectiva integral. Y cuando digo integral, es la perspectiva integral en todos los sentidos de la sociedad dominicana, la sociedad mía que tanto amo, la sociedad tuya, la sociedad de esta gran comunidad dominicana de la ciudad de Nueva York, pujante, que es prácticamente la mayoría de todas las minorías en la ciudad de Nueva York. Y cuando te hablo de eso y de integral, es nosotros como sociedad, la mentalidad de búsqueda, la mentalidad de falsas expectativas, la mentalidad de desigualdades, los desafíos que tenemos como sociedad. Hablamos brevemente, ampliamente acerca de esta perspectiva de nosotros como sociedad dominicana. Y así luego vamos a tocar otros temas que son muchísima importancia. Mira, ¿qué es una sociedad? Una sociedad es una empresa colectiva de personas que comparten una comunicación cultural, que tienen referentes similares entre sí, que a veces comparten territorio, aún sea virtualmente, pero que sin duda alguna tienen un proyecto en común. Es decir, sociedad, para que exista, tiene que haber socios. Y para que haya socios, tiene que haber acuerdo. Ese acuerdo usualmente en colectivos, en comunidades, en los pueblos, en las naciones, está conformado de la confianza en que lo que estamos haciendo está basado en la justicia. Partiendo de eso, la sociedad dominicana es cada vez menos sociedad y más un conjunto de pequeñas sociedades o de pequeños submundos que lamentablemente por una serie de factores como la desigualdad económica, el tratamiento diferenciado de las leyes a unos y a otros, no es lo mismo cómo se aplican las leyes en nuestro país en determinados territorios a cómo se aplican en otros. Todo eso va creando una república fragmentada y en muchos casos hasta 2, 3, hasta 4 repúblicas distintas, donde el crecimiento económico va mucho más rápido que lo que anuncian las cifras oficiales y una inmensa mayoría no ha visto todavía las consecuencias de ese crecimiento económico en el que ellos, por supuesto, no solamente que participaron, sino que usualmente tienen una participación mayor todavía que estas minorías. Entonces, tenemos una situación que viene desde hace mucho tiempo, generándose, incubándose, y que en el diario vivir de los dominicanos se evidencia a través del deterioro progresivo que ha ido teniendo la convivencia entre todos y todas, los niveles de violencia, los niveles de autoritarismo que practicamos, pero lo practicamos porque a su vez lo padecemos también. Eso es lo primero. Entonces, en el año 2020, y como resultado de una continua cantidad de manifestaciones, de expresiones que se fueron acumulando, que fueron tomando cuerpo, que fue generándose una conciencia nacional, en el país, tanto en las calles, en las urnas, como en las redes, se produjo un gran clamor popular para que esas cosas cambiaran, desde los instrumentos que tiene un pueblo como el dominicano para poder rectificar el curso de las cosas, que es la política. Y acudieron a la política con un mandato preciso que se le entregó al presidente entrante, el que está actualmente en el poder, Luis Abinader, de esencialmente dos consignas. El fin de la impunidad, es decir, el fin de que aquellos que cometían delitos desde el Estado y un poquito más allá, siempre permanecían al amparo de la justicia. Sus crímenes no eran perseguidos, no eran sancionados. Y también más democracia, es decir, menos desigualdad y también un fin de los privilegios para que realmente la riqueza de todos y todos pudiese estar debidamente repartido como lo manda una democracia. Eso todavía sabemos que esos cambios toman su tiempo y nosotros, la República Dominicana, estamos actualmente en ese momento gris entre una república vieja que está agonizando, pero que
insiste en sobrevivir y en reafirmarse para lograr que la impunidad los blinde de poder finalmente tener el lugar que merecen en la sociedad dominicana, y una república nueva que está batallando, que está en los medios de comunicación, que está en las redes sociales y que está tratando de echar el pulso para que haya finalmente justicia social en este país. Yo creo que estamos hablando un idioma que nos entendemos, ¿verdad? Porque en esa misma tónica, yo te estaba haciendo esa pregunta que parecía como bien profunda, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando es eso, es nosotros como sociedad. Y tú diste en el clavo. Y yo decía, pero es que no nos vamos a dar cuenta. Aparte de que nos cantaletean el progreso y que crecemos y hacemos de todo, pero al mismo tiempo esa falta de oportunidades, como tú mencionas, esa falta de igualdad, esa falta de tener un tratamiento equitativo. Y yo digo a veces, wow, pero entonces como pueblo a veces nos desconectamos de esto y vemos cosas. Yo digo, yo estaba de visita, le decía a Rosario Espinal la semana pasada que estaba con nosotros y decía, mira, a mí me preocupa porque, y te oí en un programa hablando de esto, todas esas expectativas. Mis niños son pequeñitos, son uno de 9 y otro de 11, y andábamos como por 12 provincias que andábamos paseando. Y yo me decía, papi, ¿y qué es eso que se llama banca? Porque a todo lo que vamos es banca, 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 banca. Hay Y más ellos bancas. mismos decían, pero ¿y Sí. por qué la gente usa tanto eso? ¿Por qué juega tanto? Yo le dije, la Sí, lotería. Y es sí. esa falsa expectativa que nos lleva como sociedad a otras cosas, porque a veces cuando ya tú no tienes para el juego, para la droga, para jugar, entonces vienen otras cosas que se desprenden de todo eso. Y decía mi niño mayor de 11 años, dice, mira lo que dice ahí, loteca te toca, decía él, lo que te toca es el dinero y te lo quita. Y es un niño de 11 años, dice, lo que te toca es tu dinero. Entonces, es bueno enfocar y que nosotros como sociedad nos enfoquemos en esos temas. El siguiente tema que me gustaría que habláramos es las posiciones oportunistas e irresponsables del sector político en sentido general, pero también el sector estatal, el sector empresarial frente a los desafíos de la sociedad, porque a la larga eso puede convertirse en un problema para ellos todos si si se sigue acrecentando todo este problema. ¿Cómo ves tú ese aspecto en lo que tiene que ver con esas posiciones oportunistas de los diferentes sectores? Porque aquí hay gente que sabe, pero no quiere compartir sus recursos para ofrecer esas oportunidades, para que el Estado asista a esa sociedad, para que haya oportunidades para los jóvenes, para los trabajadores, para cambiar cambios de vida. Mira, como te decía, esa sociedad, la idea de sociedad, de fraternidad, de solidaridad, de confianza, de vecindad, de comunidad, se está erosionando en nuestro país. Y eso no viene de la noche a la mañana, por supuesto, pero se ha producido un proceso de aceleramiento de esa erosión, donde ya tú vas a la escuela con solamente lo que son tus pares socioeconómicamente, donde hay poco cruce, poco parlamento equitativo entre los dominicanos que pertenecen a clases diferentes, donde solamente se encuentran los dominicanos a partir de procesos jerárquicos, el jefe con un subalterno. Todo eso tiene que ver, lamentablemente, con un proceso que viene de lejos. En el año 1961, cuando finalmente cayó la dictadura de Trujillo, había muchos anhelos de democracia y se emprendió un camino de transición hacia ella, hacia un país que pudiera cumplir con lo mínimo por donde uno pudiese construir a partir de su trabajo, de sus méritos, una cierta vida en decencia, en dignidad,
en reconocimiento de derechos y en cumplimiento de deberes. Pero lamentablemente esa democracia fue cercenada por poderes económicos y políticos conservadores que lamentablemente quisieron que el gran pastel que había dejado Trujillo cuando se había apropiado de las riquezas del país, cuando había hecho de República Dominicana una especie de feudo, de finca, lamentablemente esos que quisieron troncharle el camino hacia la democracia y que finalmente de alguna manera u otra lo lograron, como por ejemplo el golpe de Estado a Bosch en el año 63, pues se quedaron con un esquema de no repartición de las riquezas nacionales, de concentración del poder. Y eso lamentablemente se ha ido acrecentando y por eso es que nosotros tenemos no solamente una gran desigualdad, sino que tenemos mucha miseria, muchas miserias que se verifican en nuestros barrios con condiciones de infraestructura de absoluta insalubridad, donde un ciclón todavía a estas alturas del juego puede generar un proceso de tanta angustia en tantas familias dominicanas que tienen que ser socorridas porque no tiene un techo adecuado, porque no tiene casas que tengan la suficiente contextura para poder resistir estos fenómenos atmosféricos, que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo, o que tienen un acceso a una escuela que todavía es extraordinariamente deficitaria y no a cualquier punto. En el sótano a nivel regional, en las diferentes pruebas estandarizadas a nivel regional que se han realizado. Igual con la seguridad social. Es decir, donde nosotros tenemos una seguridad social que todavía sigue siendo para quien la pueda sufragar. Y, por supuesto, ni hablar del tema de las pensiones, que son pensiones míseras para una inmensa mayoría de dominicanos, incluyendo aquellos de clase media que han podido tener cierto nivel, acceso a ciertos privilegios en la vida. Entonces, todo eso no es los pueblos que lo hacen, al contrario. El pueblo dominicano mucho que ha trabajado y la diáspora es un vivo ejemplo de ese sacrificio, a pesar de tantas adversidades, cómo ha podido no solamente sostenerse allá, sino también ayudarnos a sostenernos aquí. Pero a pesar de todo eso, las clases políticas, las élites intelectuales y empresariales de este país siguen desconectadas. Siguen desconectadas porque no están viviendo con el pueblo, no están compartiendo con ellos sus vicisitudes, sus angustias, sus ansiedades, sus faltas, pero también sus saberes. Entonces, ese elemento, ese distanciamiento, es producto de la falta de conexión, de encuentro, de conversación democrática de los representantes y los representados. Lamentablemente tenemos una sola oportunidad cada 4 años de interpelar al poder político en las urnas. Y siempre o casi siempre ese poder político parece tener otras agendas, parece responder parcialmente a lo que es ese elemento fundamental que es la soberanía del pueblo. En el presente cuatrenio que estamos teniendo, hemos sin duda alguna tenido alguna de esas conquistas realizadas. Tenemos un sistema de justicia que ha llevado ya a la cárcel, al menos en condición de todavía de proceso judicial, a gente que nunca se había visto, como son 3 generales, varios ministros, etcétera, etcétera, del pasado gobierno. Han tenido que ser sustituidos algunos a los cuales se le han declarado actos ilícitos o por lo menos sospechosos. Y en esas cosas, por supuesto, estamos avanzando. Hay logros que son inéditos en la historia, pero todavía no podemos, evidentemente, cantar victoria y todavía tenemos amplios márgenes de mejora en este sistema que yo le he denominado un sistema de no democracia, porque si bien salimos de dictadura, una democracia implica que haya derechos universales para todos y lamentablemente la democracia nuestra es una democracia de élite, de esos que pueden pagar lo que deberían ser derechos como privilegios. Otro tema que me gusta y ya inclusive anunciamos en uno de los promociones del programa es el tema de lo que la comunidad haitiana. Yo salí de República Dominicana hace más de 3 décadas y yo sé que habían asuntos despectivos de alguna gente. Sin embargo, llama la atención el incremento del odio, el racismo, la discriminación respecto a la comunidad haitiana, que no era la que yo vivía hace 3 décadas. Uno de mis mejores amigos, Martín Pie, todavía es que yo le mando un regalo, un saludo, él me lo manda igual. Mi profesor de francés era una universidad, era un catedrático haitiano, muy educado, muy preparado. Sin embargo, todo esto
¿A qué se debe este incremento en nuestro país respecto al odio, el racismo, la discriminación respecto a la comunidad haitiana, a los hermanos haitianos? Mira, los pueblos, sean de donde sean y como sean, suelen siempre buscar la fraternidad y el trabajo mancomunado, sobre todo cuando viven en condiciones de no abundancia, para no decir de pobreza, porque la unión hace la fuerza. Sin embargo, en nuestro país, una serie de gobernantes han utilizado los prejuicios entre los pueblos dominicanos y haitianos para hacerse del poder político y sostenerse en él. El principal de todos ellos fue Trujillo. Trujillo en el año 37 ordenó uno de los peores genocidios que se hayan podido establecer en el continente americano. Y lo hizo precisamente para oficializar una ideología de Estado racista con el cual él pudiera hacerse de un control en base a la discriminación que él propusiera y que a través de diferentes mecanismos fuera inoculado en el espectro público, en la opinión nacional. Y eso fue poco a poco generando un proceso de distorsión dentro de lo que fue por mucho tiempo una gran tradición de confraternidad entre los pueblos dominicanos y haitianos, sobre todo en la región fronteriza. Pueblos que habían vivido por décadas un sistema internacional entre ellos, donde se crearon comunidades integradas, binacionales, familias binacionales, y todo eso Trujillo, en un ejercicio de fascismo tropical, dio al traste con esa profunda mancomunidad, convivencia pacífica que se había gestado en el país a lo largo de más de 50 años. Y eso fue una política que lamentablemente quienes sucedieron a Trujillo en el poder reprodujeron cada uno de acuerdo a las necesidades que tenían de utilizar el tema del antihaitianismo, un tema de artificio, un tema fabricado por élite para generar un proceso de contradicción, para poner a los dos pueblos a enemistarse entre sí, para buscar algún tipo de responsabilidad al malestar, al infortunio, a la desgracia o a la pobreza que pudiera estar viviendo un dominicano. Sin embargo, aquí hay que decir varias cosas. La primera es la participación protagónica de la mano de obra haitiana durante más de un siglo en lo que es la economía nacional. Muchas veces, para no decir la inmensa mayoría de veces, en condiciones casi de semiesclavitud. Y ese aporte extraordinario a la economía nacional, en los campos, en los sembradíos, en el mundo rural, en la agropecuaria, en la construcción, en los servicios, etcétera, etcétera, ha hecho que República Dominicana esté hoy donde esté, ¿no? Así como la participación de nuestra diáspora ha sido fundamental, clave, para poder sostener junto con la industria hotelera y la parte de la migración, pues nosotros tenemos ahí un triálogo de fuentes de divisas para este país, para cómo sostener nuestras calles, nuestras escuelas, nuestro funcionamiento cotidiano. Pero la gran contradicción es que al mismo tiempo que se realiza ese usufructo de riquezas a partir del trabajo que han realizado los inmigrantes, que hay que decirlo, los inmigrantes haitianos, en condiciones de absoluta convivencia. Aquí, de la misma manera que te puedo decir que en sus mayorías son trabajadores inmigrantes de extraordinaria integración, de mucha convivencia. Tú no oyes en este país bandas delictivas gestadas por inmigrantes haitianos. De esa misma manera puedo decir que en la inmensa mayoría de lugares los dominicanos confraternizan con los haitianos de una manera absolutamente pacífica y comprendiendo el rol de cada uno para poder producir riqueza y así prosperidad y tratar de salir de la pobreza. Pero el discurso de las élites, incluyendo una minoritaria que es bastante agitadora, trata siempre de convertir este tipo de temas en un tema electoral y trata de explotar algunos que otros prejuicios que han sido trabajados en la conciencia de algunos dominicanos para que eso pueda distraer a unos y también pueda generar
vigencia a otros que no tienen cómo hacerlo por vía de las ideas. Y esa es la gran distorsión que la clase intelectual dominicana debiera estar trabajando para elucidar, para esclarecer, para diluir las confusiones en la historia de la humanidad que son las migraciones. Nosotros mismos, Carlos, que somos un país netamente productor de emigrantes, que tenemos más de, según las estadísticas oficiales, por cada inmigrante que recibimos aquí, hay aproximadamente 3 emigrantes que están fuera trabajando de día, de noche, para poder construir un destino para sus familias allá y para poder ayudar a las que dejaron aquí. Entonces, los dominicanos que hemos sido beneficiados de tantas leyes, por ejemplo, como son las leyes de legalización, de residencia, de naturalización, por ejemplo, en los Estados Unidos. Asimismo, nosotros tenemos una deuda pendiente con los inmigrantes de origen haitiano, de cualquier origen, que simplemente se hayan integrado y que estén contribuyendo con la fuerza productiva de nuestro país. Ellos también merecen tener la tranquilidad de poder vivir y convivir entre nosotros, trabajando, pagando sus impuestos y, por supuesto, recibiendo los derechos que eso conlleva. Yo creo que definitivamente esas posiciones incendiarias y politiqueras, tal como tú describes muy bien, de sectores políticos contra los haitianos, sin embargo, eso a la larga va a tener, primero es una posición hipócrita y a la larga puede tener repercusiones en la relación de un dominico haitiana, porque es una realidad que estamos viviendo ahí, que no podemos obviarla, que somos dos países de una misma isla, pero tal como tú dices, ¿verdad? De la misma manera que yo haitianeo, que yo negré, hablo de negritud, pero yo voy y pongo a los haitianos a cuidarme en mi casa sola y le pago pennies, le pago centavos. Yo lo llevo a la construcción. Yo fui a San Francisco de Macorís en medio de la noche a un restaurante y le digo a mi esposa, pero mira allá arriba ese edificio en construcción. ¿Quién estaba trabajando? Dice el security. Esos son los haitianos, ahí con luces ahí apagadas, sin embargo, produciendo, haciendo mezcla como a las 9 de la noche. Son parte de la producción, pero estamos negriando, estamos llamando a haitianos, que hay que votarlo, que hay que esto, pero lo estamos utilizando en el turismo, utilizando en la construcción, utilizando en el metro de Leonel Fernández, quienes estaban ahí haciendo zanja, los haitianos. Entonces tenemos que, tal como tú acabas de decir, ¿verdad? Adaptarnos a los métodos modernos. No hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Mira con orgullo decimos, tenemos un congresista dominicano en el Congreso de los Estados Unidos, Adriano Espaillá. Tenemos asambleístas, tenemos senadores, tenemos concejales que son los regidores de allá. Señores, hay gente que ni siquiera se imagina que un inmigrante haitiano vaya a correr por una posición política en la República Dominicana, donde tiene derecho, por donde vive, donde puede tener ciudadanía dominicana y todo. Entonces tenemos que adaptarnos a los tiempos. Y te voy a decir algo. Lo lastimoso, yo me refería a la clase intelectual y en ella incluyo a los periodistas, al mundo de la prensa, a los comunicadores y también a los partidos políticos. Y lamentablemente las voces que se levantan en favor de los derechos de los inmigrantes son muy pocas en nuestro país. Lamentablemente todavía el periodismo, el más mainstream, es un periodismo ultramente conservador, que si ocurre algo que está perpetrado por un hombre o una mujer de origen haitiano, ya ponen como titular, haitiano hace esto, haitiano hace lo otro. Entonces, ¿cómo fomenta eso la paz entre los pueblos? ¿Qué grado de responsabilidad tiene el director o la directora de ese periódico cuando emite un juicio de ese tipo? Y yo criticaba recientemente hechos así que en la prensa pueden ser catalogados en países del primer mundo como incitación al odio. Y eso está penado por la ley. Pero aquí tenemos a muy encumbradas firmas periodísticas que lamentablemente llevan a cabo ese tipo de prácticas odiosas dentro del periodismo, que fomentan el odio, que fomentan el crimen, que fomentan la violencia. Y eso hay que decir. La clase política prácticamente
está ausente cualquier punto de vista disidente a la versión oficial. Y eso es lamentabilísimo porque el pueblo dominicano, y eso hay miles de estudios realizados al respecto, yo mismo he convivido en lugares donde en antiguos batalles o comunidades que integran a nacionales de los dos países, y te puedo decir cómo las convivencias suelen ser. Suelen ser convivencias en las cuales la ciudadana de origen haitiano le cuida el hijo a la ciudadana dominicana, o hay parejas mixtas, o sencillamente van a la escuela juntos, determinados, por supuesto, cada uno con su nacionalidad, pero hay una convivencia en el día a día, ¿no? El racismo viene de arriba. El racismo viene cuando la política de Estado tiene una función de discriminación, y es ahí donde quienes pueden beneficiarse de eso también acuden a ese llamado. Y eso es como tú bien decías, las cosas que hay que ir cambiando en nuestro país, porque al final estamos en el siglo XXI. No puede ser todavía que seamos una plantación, aunque moderna, pero una plantación en fin. Definitivamente, y ser más consciente, ¿verdad? Porque el desconocimiento de la realidad socioeconómica, política y geográfica, si la obviamos, estamos haciendo un terrible error. Un terrible error. ¿Por qué? Porque esos son nuestros vecinos. Y cualquier asunto, vamos a poner con las crisis ahora mismo sociopolíticas que ellos tienen, eso puede reflejarse. Por eso tenemos que estar al tanto de la realidad sociopolítica geográfica, de qué manera podemos usar para las oportunidades de negocio, para las oportunidades de... pero mucho más allá de la aberración que hay en esa frontera con el llamado mercado popular que ellos tienen ahí en una zona de nadie entre Haití y la República Dominicana en Dajabón. Mucho más allá, yo creo que el Estado dominicano, nuestra clase política, debiera ver más esa realidad socioeconómica, política, geográfica en que vivimos, que no puede borrarla, porque está ahí. El racismo es una retranca a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel internacional. Estamos siendo vistos por el mundo, ¿no? Y no es nada agradable a un país que uno quiere tanto, un país que ha luchado tanto, un país que ha tenido tanta dignidad, un país que no ha cesado de buscar justicia social. En el 61, cuando echó a los Trujillo del poder; en el 63, cuando trató de resistir el golpe de Estado; en el año 65, cuando recibió una intervención militar; en los 12 años, cuando tuvo que dar de frente el pueblo dominicano en los barrios, en las calles, en los campos, a una dictadura como la de Balaguer; en el 1984, cuando tuvo que hacer frente a la primera ola neoliberal en el continente; en el año 2020, cuando tuvo que salir a las calles después que los autoritarismos del ayer quisieran todavía imponerse. Todo eso hace que este pueblo sea un pueblo digno, un pueblo que tuvo a Camaño, quien como presidente le dio, por cierto, una nacionalidad póstuma a Jacques Vieux, el gran poeta Jacques Vieux, nacional de origen haitiano, que peleó con las fuerzas dominicanas aquí contra el invasor extranjero. Entonces nosotros somos comunidades llamadas a trabajar mancomunadas para poder lograr el sueño de tener democracia y justicia social de cada lado de la frontera. Yo creo que definitivamente hay mucho de qué hablar contigo, Juan Miguel Pérez, muchísimo. Espero que no sea duremos mucho tiempo para volver a hablar. No, y que podamos vernos de vez en cuando. Muy dispuesto. Hay muchas otras cosas de que podemos hablar contigo como sociólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Gracias. Sí. A ustedes, amigos televidentes, vamos nosotros entre todos como comunidad dominicana a más de recantaletear ese crecimiento constante que nos hacen creer todos los gobiernos que vienen. Sin embargo, vamos a crecer como sociedad, vamos a crecer en todo sentido, vamos a exigir que se le use con más respeto a ese 4% para que avancemos como pueblo y ver más clara el asunto. Vamos a ver, a propósito de Haití, ahora la crisis, como se está agudizando, la crisis económica y social que está viviendo
la hermana República de Haití. Saqueos, escasez de combustible y hospitales cerrados tras el anuncio de un aumento en el precio del combustible en Haití. Manifestaciones multitudinarias contra el gobierno inundaron las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades. Los sindicatos del transporte público también protestaron con una huelga de 3 días. Para colmo, las declaraciones del ministro haitiano de Asuntos Exteriores, que aseguró en el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación en Haití está bajo control. Estamos en las calles para expresar nuestro descontento con este gobierno que no toma en cuenta nuestras denuncias. Estamos en las calles para decir que no podemos respirar por el alto costo de vida. Las protestas no cesan en Haití desde que el pasado 11 de septiembre el primer ministro anunciara un aumento en el precio del combustible debido a la falta de recursos del Estado para mantener las subvenciones vigentes. La inflación alcanzó el nivel más alto en una década, con una violencia crónica de las pandillas en buena parte del territorio y ataques contra depósitos de ayuda humanitaria de la ONU. Tenemos demostrado que la gente no está bien. No creo que una persona que tiene hambre esté bien. No creo cuando una persona que no tiene salud está bien. Ni siquiera tiene agua, una necesidad básica. Naciones Unidas teme que la situación en Haití haya alcanzado nuevos niveles de desesperación tras la pérdida de unos $6 millones de ayuda humanitaria por los saqueos. La canasta básica aumentó un 52% en un año, lo que podría dejar a 1,5 millones de personas en situación de emergencia alimentaria. De esos temas que tenemos nosotros que estar alerta. Ese es nuestro vecino, pero tenemos que cuidar, tenemos que exigirle al gobierno, al Estado dominicano, que regularizar a los haitianos para que sabemos dónde están, cómo están, en vez de ponerle traba. Vamos a buscar lo mismo que estamos reclamando aquí, que es lo que buscan los sindicatos, los progresistas de este país, que regularizar a los inmigrantes en este país, para que todo el mundo esté y sea parte del asunto. Vamos a regularizar, pero igualmente vamos a estar llamando a los organismos internacionales a que vayan tal como lo ha hecho el presidente de la República, que vayan en ayuda de ese pueblo para que la sangre no llegue al río, porque si llega al río, nosotros vamos a ser salpicados. Así que vamos ahora a ver, en el mismo sentido, hay un brote de cólera en el hermano vecino de Haití, por lo cual vamos a conocer del doctor Valencia acerca de lo que es el cólera y lo peligroso que puede ser para niños o adultos. Soy el doctor Héctor Valencia. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros en esta que es ya tu plataforma, mi plataforma, nuestra plataforma, lavozdominicana.tv, tu voz al mundo. Aquí encontrarás mensajes de salud últimos, al día, ¿verdad? Lo que está sucediendo alrededor del mundo, lo que está sucediendo en nuestros países y en el caso de hoy en República Dominicana, aunque realmente el problema es en Haití, pero por nuestra proximidad tenemos que tener mucha cautela. Mira, ahora mismo estamos recibiendo la información de que hay un brote de cólera, ¿verdad?, en la vecina o en el vecino país. Es una sola isla, 2 naciones completamente diferentes, con costumbres diferentes, idiomas diferentes, creencias diferentes, en fin, una diferencia abismal entre las 2 naciones. Pues en Haití se ha declarado un brote de cólera. El cólera prácticamente es endémico en ese país porque hay 2 características fundamentales, ¿verdad?, para que esto sea así. La falta de higiene, la falta
apropiada, ¿verdad?, de cómo eliminar los desechos orgánicos, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. También hace que esta enfermedad pues se propague de una manera mucho mayor. El cólera es una enfermedad muy conocida, bien estudiada por años y años. Es causada por una bacteria que se llama el Vibrio cólera. No somos muy amigos de estar, ¿verdad?, dando muchos datos científicos, pero de cuando en vez no molesta, ¿verdad? Siempre nuestros programas van dirigidos a ti, pueblo llano, que no has estudiado. Si has estudiado, no eres médico, pero también a la clase profesional, estudiantes de medicina y médicos en general, pues también siempre nos gusta estar al día en todo esto. Lo importante es que este brote de cólera tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos, ¿verdad?, que nuestra frontera hoy día lleva más el nombre de frontera que otra cosa, pero que en la realidad este paso constante de un lado a otro y del otro a nos hace propenso, cuando hay cualquier problema en Haití, pues que nosotros también tengamos mucho cuidado. Además de que, mal contados, se hablan de más de 2 millones de haitianos, ¿verdad?, la gran mayoría de manera ilegal, viviendo en nuestra República Dominicana. Así que imagínese usted, con este brote de cólera tenemos que tener mucho cuidado. El cólera es una enfermedad que mayormente se va a manifestar por una diarrea abundante. Una característica que se habla mucho en medicina, se habla de que es una diarrea como en agua de arroz. Cuando tú la ves te da esa impresión, así como tú has visto el agua de arroz y que tiene esa pajita y esas cositas así, y esa formación, ese color, pues eso es lo que parece, ¿verdad?, la diarrea cuando un individuo está sufriendo de cólera. Algunos dicen también que tiene un olor así como a pescado muerto. Así que el grave problema cuando una persona tiene cólera es la deshidratación. Por la cantidad, ¿verdad?, abundante de la diarrea, la deshidratación tiende a ser algo rápido. Y si no tomamos las precauciones del lugar de una manera correcta, visitando a su médico, a su pediatra si es menor de edad, ¿verdad?, para que tome los pasos del lugar, pudiese ese pacientito hasta morir. De 10 pacientes afectados por cólera, hay uno que va a ser de una manera severa, grave, y que pudiese morir. Tenemos que tener cuidado. No esperemos al último momento. A ti, dominicano que vive ahora allá en la patria, o estás de visita, si comienzas con diarrea, normalmente el consejo que le damos, si es una diarrea leve, que te hidrates correctamente por la boca. La hidratación oral, la hidratación por la boca, es prácticamente tan buena como la hidratación por las venas, siempre y cuando tú no vomites, ¿verdad? Entonces tienes que hidratarte correctamente, pero si tú ves que estás presentando complicaciones, la diarrea no se te quita, te estás sintiendo débil, comienzas a vomitar, si es un niño pequeño, ves que los ojitos se le están como hundiendo, llora, no tiene lágrima en los ojos, quiere decir que ya está un poco tarde. Debes inmediatamente tomar tu muchacho y llevarlo a la emergencia. En términos general, con un tratamiento, con una buena hidratación, ¿verdad?, en manos de profesionales
bien preparados, sería suficiente en la mayoría de los casos. Sin embargo, en los casos moderados y severos, muchas veces tomamos la decisión de usar antibióticos. Dijimos que es una bacteria y hay antibióticos que se conocen claramente que ayudan a disminuir la cantidad, ¿verdad?, de excreta, a disminuir el tiempo, ¿verdad?, de duración de la diarrea y también el tiempo de duración del microbio. De esta manera, entonces, se disminuye el tiempo de contagio o que posiblemente tú pudieses, ¿verdad?, contaminar a otra persona. Pero aquí lo importante es mantener una buena higiene. Aparte de la hidratación correcta, mantener una buena higiene. Si vas, ¿verdad?, al baño, recuérdate siempre lavarte las manos correctamente. Porque si tienes la bacteria, el microbio, ¿verdad?, del cólera, el vibrio cólera, ¿verdad?, y vas al baño y no te lavas correctamente las manos y vas a cocinar a la familia, pudiese ser causa suficiente para enfermar a todo el mundo en la casa. Definitivamente, señores, vamos a tener cuidado con esto y de igual manera vamos a estar alerta de lo que pasa en el mundo. Quiera Dios que la ONU, la OEA y todos los organismos internacionales vean de los problemas y de los abusos que pasan en los países. Vamos a ver las protestas que se están llevando a cabo en el mundo entero, producto de la muerte de la mujer Mahsa Amini en Irán. Un emotivo acto de rebeldía. Meli, una mujer iraní residente en España, dice que lo hizo para solidarizarse con las manifestantes de su país. No es nada comparado con lo que tiene que enfrentar la gente en Irán. Esto no es nada, solo pelo, no tiene importancia. Yo solo quiero apoyarlos, aunque no esté en Irán. Estoy aquí en España, pero siguen siendo mi gente, mis amigos, todos son importantes. Eso es lo que mi acción simboliza. Mi pelo no importa, es solo pelo. La muerte de Mahsa Amini, mientras estaba bajo la custodia de la policía de la moral iraní, desató una ola de protestas que se ha extendido desde Irán al resto del mundo. Desde Sydney hasta Oslo. También en Argentina ha salido gente a las calles. Mujeres se han cortado sus cabellos, como aquí en Bruselas, para protestar contra las estrictas normas de vestimenta impuestas a las mujeres en Irán. En la capital estadounidense, cientos de personas de la comunidad iraní se reunieron para reclamar el fin de la represión estatal. Para algunos esto va más allá de los derechos de las mujeres. Quieren el fin del régimen islámico. No a la República Islámica, queremos que caiga el régimen, es muy brutal, matan a gente sin ninguna razón. Hasta que eso ocurra, dicen, seguirán luchando por las mujeres, la vida y la libertad. Definitivamente, vamos a luchar por la libertad, por los derechos de la gente. Vamos a estar alerta qué está pasando en Brasil. La semana pasada hubo elecciones. Hay que ir a segunda vuelta al final de este mes, el día 30 de octubre, y vamos a ver lo que dice el reporte de BBC Mundo respecto a estas elecciones. Lula versus Bolsonaro. Ese es el duelo pendiente en Brasil, el país más grande de América Latina. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro pasaron a la segunda vuelta en unas elecciones más apretadas de lo que predijeron las encuestas. Lula fue el más votado con el 48.43% de los votos, convirtiéndose así en el primer candidato de la oposición en obtener más votos que el presidente en ejercicio en la historia de Brasil. Mientras Bolsonaro, con el 43.2% de los votos, resultó más fuerte y consolidado de lo que anunciaban los sondeos. En este video te explicamos las claves de este reñido duelo.
Muchos han calificado estas elecciones como las más decisivas para el país de las últimas décadas y también las más polarizadas, tanto que la virulencia del debate se ha trasladado a las calles. Hasta la primera vuelta, 3 seguidores del Partido de los Trabajadores de Lula fueron asesinados en medio de disputas electorales. La crispación durante la campaña se avivó aún más con las acusaciones de un posible fraude sin pruebas por parte del candidato presidente Jair Bolsonaro. Esses analistas acham que o segundo turno dá espaço para que esse tipo de discurso cresça no Brasil. Então, existe temor de uma instabilidade e de não se saber, depois do resultado eleitoral no segundo turno, o que pode acontecer. Todo esto en unas elecciones en las que las propuestas y la ideología de ambos candidatos están en lados opuestos. Por una parte está la propuesta del expresidente de izquierda Lula y por otra la continuidad del gobierno de Bolsonaro, representante de la ultraderecha. Lula tiene un legado bastante positivo de su primer gobierno. El líder sindical de 75 años gobernó Brasil entre 2013 y 2010 y en parte ayudado por los altos precios de las materias primas, impulsó una potente agenda económica y social que sacó a millones de personas de la pobreza y que muchos miran con nostalgia. Aunque también una parte del electorado lo rechaza, pues fue acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, por lo que estuvo preso por más de 500 días antes de que la Corte Suprema del país desestimara estos casos. Por cierto, él y su defensa siempre negaron las acusaciones. En el otro lado está el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que cuenta con la ventaja de estar en el poder. El ex militar de 67 años se ha declarado nostálgico de cuando gobernó con mano dura el régimen militar de Brasil entre 1964 y 1985, dejando muertos y desaparecidos. Bolsonaro ha sido acusado de contribuir a la polarización que vive actualmente Brasil con su discurso beligerante, que ha asegurado el rechazo de mujeres y de minorías que se dicen agredidos por su discurso ultraconservador, en el que predica la importancia de la familia tradicional y se manifiesta, por ejemplo, en contra del aborto. Pero también logró conseguir un núcleo fiel y duro de votantes para quienes se ha convertido en un líder legendario con un eslogan muy parecido al utilizado durante la dictadura del padre del fascismo en Italia, Benito Mussolini: Dios, patria, familia y libertad. Bueno, ¿y qué proponen? Comencemos por lo que más preocupa ahora mismo a los brasileños, que es la economía. No es para menos cuando el país atraviesa un tenso panorama, aunque da señales de recuperación. Brasil resultó el segundo país con más muertes del mundo, solo detrás de Estados Unidos, con casi 700,000 muertes por la pandemia y con enormes pérdidas económicas que le siguen pasando factura. Así que ahora mismo Brasil tiene una alta inflación que, aunque ha caído lentamente, aún es más del 8% y la pobreza afecta a casi el 30% de la población, con un aumento de casi 10 millones en los últimos 2 años. En ese contexto, Lula quiere darle más protagonismo al Estado con una millonaria inversión pública como fórmula para generar más empleo y reactivar la economía. La misma fórmula que, por cierto, ya aplicó con éxito cuando fue presidente entre 2003 y 2010. Lula también promete un aumento del salario mínimo y una reforma tributaria donde paguen más los que más tienen. ¿Y qué plantea Bolsonaro? Una de sus principales apuestas durante esta primera vuelta estuvo centrada precisamente en algunas señales de mejora que empieza a ver la economía brasileña, que aunque aún golpeada, comenzó a recuperarse en 2021 y continúa haciéndolo este año, y se pronostica que crecerá un 2.7%. Y en su propuesta económica, mientras Lula le quiere dar más protagonismo al Estado para salir de la crisis, el plan de Bolsonaro, quien en general tiene una imagen favorable en el mercado, quiere quitarle espacio. Así ha anunciado que continuará con las privatizaciones que impulsó durante su gobierno y también promete seguir impulsando la minería, la agricultura y la ganadería. Y a propósito, señores, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, vamos a ver a mi amigo Darío Gómez ahora con la nueva canción. A propósito de este fenómeno de del mantequilla, un señor que hace maravilla con una pirámide que se ha inventado. Vamos a ver la nueva canción de Darío Gómez. Los peledeístas tienen una estrategia sencilla, que el dinero que ganaron se los dobló mantequilla. El hombre que hace milagros, un solo tocar los cuerpos, sacó de pobre a Baret, junto a Radamés Camacho. Mantequilla que a la gente los pone a comer con grasa,
Seguro que hizo negocios con José Ramón Peralta. Ese muchacho es un genio y tiene tremendo estilo. Fue quien puso millonarios los hermanos de Danilo. En cuestiones de billete, ese joven es un mago. Asesoró en la campaña a Margarita y Gonzalo. Fue a Santiago Mantequilla y a quien ayudó, adivine, le triplicó la fortuna al alcalde Abel Martínez. Quien confía en Mantequilla, su vida cambia y mejora. Es la clave que le dieron a Cáceres y la Pastora. Seguro que ese argumento será uno de los primeros que dirá cuando lo jalen el señor Donald Guerrero. A este para que nos salve lo mandó el Señor Divino. Están cruzando los dedos Simón Lizardo y Diandino. Están pidiendo a los santos que no le falle este plan. Es muy posible lo use en su juicio Yanalay. El sucesor de Euler me parece que no duerme y ya tiene su contrato con gente del PRM. Y dicen las malas lenguas que vino a la capital y que les dobló los sueldos a Macarrulla y Fulcar. Por Higüey y por San Juan, él se dio una vueltecita, multiplicando el dinero de Amable y Félix Bautista. Andan todos muy a prisa por contratar el cerebro. Ahorita dice Leonel, es de la fuerza del pueblo. Gracias, muchísimas gracias, mi amigo Darío Gómez. Como siempre, muy buen trabajo. Solamente gracias a todos ustedes, gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Un servidor, les invito que estén conmigo la próxima semana.